Cuando rezo el credo, ¿ya estoy creyendo en Jesucristo? Realizar un enunciado, de recitar frases, no genera en sí mismo la obtención de la fe. La fe en primer lugar es un don, algo de eso lo vamos a hablar ahora, pero muchas veces solemos repetir cosas que no entendemos y al no entender la profundidad y la grandeza de nuestra fe también se va volviendo precaria y al no saber dar razones de nuestra fe también cualquiera puede llegar a confundirnos y también a desviarnos del camino de la verdad. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal El Santo Rosario Ar. Estamos aquí nuevamente para presentarte un nuevo curso de El Credo, de nuestra profesión de fe de los católicos para catequistas, para grupos parroquiales, ¿sí? Para poder comprender lo que rezamos todos los domingos en la misa. ¿De qué trata el credo, nuestra profesión de fe de todos los católicos? Le damos la bienvenida al Padre Franco Carreras para que nos cuente de qué va a tratar este curso de el credo en la Iglesia Católica. Buenos días, buenas tardes, Padre. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, Dios los bendiga, quien como Dios. Bueno, estamos nuevamente con este segmento que, como bien decías vos, está dirigido al público en general, a los católicos, para poder comprender un poquito aquello que vamos rezando todos los domingos y no repetir por ahí a veces de modo mecánico o automático frases, palabras que no sabemos qué implicancia tienen en nuestra vida espiritual y en nuestra vida de relación con Dios. Una pregunta importante, Padre, que se me viene así de repente antes de iniciar este curso del credo. Cuando rezo el credo, ¿ya estoy creyendo en Jesucristo? El hecho de decir unas palabras, de profesar una fe, de realizar un enunciado, de recitar frases, no genera en sí mismo la obtención de la fe. La fe en primer lugar es un don, algo de eso lo vamos a hablar ahora, pero muchas veces solemos repetir cosas que no entendemos y al no entender la profundidad y la grandeza de nuestra fe también se va volviendo precaria y al no saber dar razones de nuestra fe también cualquiera puede llegar a confundirnos y también a desviarnos del camino de la verdad. O sea que cuando yo hago la confesión de fe de el credo, no es que ya creo en Cristo. No, una cosa es lo que se pronuncia y otra cosa es lo que se vive, lo que se siente. Realmente nosotros los cristianos y los católicos intentamos y aspiramos a que de la abundancia de nuestro corazón que hable la boca, por lo tanto que salga de nuestras palabras aquello que realmente creemos, sentimos y experimentamos en la fe. Pero muchas veces nos pasa de que sentimos unas cosas, pero profesamos otra. Podemos tener discursos muy bien armados, podemos tener enunciados muy bonitos, palabras, frases muy hermosas, que no estén verdaderamente ancladas en nuestro corazón y que realmente no las creamos existencialmente. Recordemos que creer no es una operación intelectual solamente, sino que también es una experiencia espiritual y una relación con Dios. Por lo tanto, a veces podemos decir cosas, podemos enunciar cosas, podemos teorizar sobre cosas que en el fondo todavía no las tenemos absolutamente asumidas en nuestra fe o en nuestra vivencia cristiana. Otra pregunta que se me surge antes de iniciar con el curso, Padre, voy a mencionar a los hermanos separados, ¿sí? A los hermanos evangélicos, que dicen, confesá con tu boca que crees en Cristo y estás convertido, ya sos cristiano. No, la Sagrada Escritura lo dice a eso también, dice eso, de que la profesión viene por la oralidad y que aquel que proclama el nombre de Dios o proclama la fe de Jesucristo es salvo, eso es verdad, pero nosotros sabemos que la Sagrada Escritura hay que leerla en su totalidad, no se pueden tomar algunos fragmentos o algunos pedacitos porque eso
no le hace justicia a la revelación de Dios, como con una persona. Yo no puedo juzgar a una persona por un acto. Tampoco puedo teorizar absolutamente de la Sagrada Escritura a partir de un solo versículo. Y nosotros vemos que Jesús, cuando habla de la salvación eterna, habla de actos en concreto. Tuve hambre, me diste de comer; tuve sed, me diste de beber. El apóstol también, Santiago, nos dice: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Entonces, a la proclamación con la palabra tiene que ir acompañada también con la profesión de nuestro corazón y con nuestro obrar. Por eso, no solamente es lo que pronunciamos, sino que lo que pronunciamos tiene que ser el eco de lo que sentimos, de lo que vivimos y de lo que obramos. Entonces, de alguna manera, como dice la Escritura, no todo aquel que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No es solamente la proclamación, sino que es toda una existencia, toda una historia, toda una vida entregada a Dios y viviendo lo que Él nos ha mandado vivir, al menos intentándolo desde lo más profundo del corazón. Bueno, sin más preguntas por el momento, padre, le damos el inicio de este curso. Bien, lo primero que tenemos que decir es que el credo, como nosotros lo rezamos hoy en la Sagrada Misa, en la Santa Misa, tiene una doble acepción, que es el credo corto, como se le dice a veces, que en realidad se llama credo apostólico, y el credo largo, que es el credo niceno-constantinopolitano, que también se reza en las misas. Los dos tienen origen similar, pero son distintos. Y vamos a ver por qué. El credo apostólico, que es por ahí el más cortito, que es el que rezamos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo. Ese credo se le atribuye, se le dice credo apostólico porque es el más antiguo. Y está de alguna manera confeccionado a partir de credos antiguos que se remontan incluso al siglo I. En las fórmulas que encontramos, en los rituales antiguos que encontramos para la celebración de los sacramentos, se encuentran fragmentos de ese credo donde ya se hacía la profesión de fe, y ese credo es de algún modo la síntesis de esos otros pequeños credos de los primeros siglos, ¿sí? Que termina siendo confeccionado como lo tenemos hoy en el siglo IV, más o menos. En cambio, el credo niceno-constantinopolitano ya es una elaboración mucho más teológica en base al concilio de Nicea del 325 y el concilio de Constantinopla, que es del 381. Tanto el concilio de Nicea como el de Constantinopla se convocan para reaccionar contra algunas herejías doctrinales. El concilio de Nicea del 325 va a reaccionar contra la herejía arriana. Arriano era un presbítero que decía que había una diferencia ontológica, es decir, en el ser, entre la divinidad de Dios y la divinidad de Jesucristo, como que Jesús no era plenamente Dios, y hace una distinción entre la naturaleza humana y la naturaleza divina, degradando, ¿sí?, la naturaleza divina de Jesucristo. Ante eso reacciona el Niceno contra el Concilio de Nicea y establece que hay igualdad entre la naturaleza divina de Jesucristo y la naturaleza divina de Dios, porque es un solo Dios. Y va a decir que luz de luz, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. Esa es la formulación, ¿sí? Entonces, esa aclaración, esa explicitación del credo apostólico, que es dogmática porque es de un concilio, se termina de completar con el concilio de Constantinopla, que reacciona contra aquellos que ponían en duda la divinidad del Espíritu Santo, ¿no? Entonces al Espíritu Santo se le tributa igual honor, igual gloria, dice el credo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se trata de establecer en este credo niceno-constantinopolitano es explicitar nuestra fe, de que Jesucristo y el Espíritu Santo, las tres personas, son de una sola naturaleza. Que es una discusión en los primeros siglos en algunos grupos sectarios del cristianismo primitivo, del catolicismo, que hace que los obispos se reúnan en concilio y, bueno, establezcan la fe verdadera a partir de una puesta en duda. Por lo tanto, tanto el credo apostólico como el credo niceno-constantinopolitano lo que nos vienen a marcar es lo que se debe creer, lo que la Iglesia Católica nos dice que se debe creer. ¿Y por qué la Iglesia Católica nos puede decir lo que se debe creer? Bueno, justamente porque si nosotros vamos a la Sagrada Escritura, ¿sí?, eso se llama tradición, ¿no? Si vamos al Evangelio de Juan, por ejemplo,
Perdón, si vamos al Evangelio de Mateo, por ejemplo, allí vamos a ver que en el capítulo 16, versículo 19, pasa algo que establece un poder a la iglesia, ¿sí? Le dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Le dice Jesús a Pedro. Por lo tanto, en Pedro, en el ministerio petrino, para la Iglesia Católica, en el Papa y en sus sucesores, reside el poder de las llaves, de atar y de desatar, que tiene el poder de atar y de desatar en la tierra y en el cielo. Por lo tanto, la que tiene el poder de establecer verdades conforme a lo que Dios va manifestando y va revelando es la iglesia, porque tiene ese poder dado por Dios. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Bueno, eso nosotros lo llamamos magisterio, es decir, la iglesia como madre también es maestra. Y a través del magisterio la iglesia nos va enseñando qué es lo que se debe creer y qué es lo que no se debe creer, qué es lo que está en consonancia con la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque tiene ese poder de las llaves, que no lo tiene ninguna otra fe, solamente lo tiene la fe católica, ¿sí? Y que Dios en la Sagrada Escritura, Jesús, se lo da a Pedro, y en Pedro se lo da a todos los sucesores, a la iglesia. Bueno, eso es lo que nosotros creemos. Por eso la iglesia puede establecer a través de los concilios y a través de el Papa, cuando se pronuncia ex cátedra de modo solemne en temas de fe y moral, pues es infalible porque tiene este poder de las llaves. Decreta algo en la tierra que se decreta también en el cielo. Bien, las tres fuentes de la revelación, las tres fuentes de nuestro credo son las mismas de la revelación. Son la Sagrada Escritura, que se empieza a componer y se termina de componer alrededor del siglo I, años 70 en adelante, ¿sí? La Sagrada Tradición, que es la oralidad. Nosotros sabemos que hasta que se empezaron a poner por escritos los libros, y hasta el 300, hasta el siglo IV, mejor dicho, cuando se termina de establecer el canon de la Biblia, que lo establece un papa, allí la mayoría de la fe católica, de la fe cristiana, se divulga a través de la oralidad, ¿sí? Y eso también es bíblico. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, por ejemplo, en el último capítulo, al finalizar el capítulo, en el versículo 24, dice: este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirán. Es decir, la misma Sagrada Escritura nos dice que Jesús ha revelado otras cosas, y encontramos en los primeros siglos padres que dan enseñanzas de Jesucristo, que han recibido los apóstoles, que no están en la Sagrada Escritura y que son creídas por el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque en los primeros siglos no hay ningún tipo de duda de que la Sagrada Tradición, el Sagrado Magisterio de la Iglesia y la Sagrada Escritura son una sola cosa. De hecho, tanto el Magisterio como la Sagrada Escritura brotan de la tradición oral, brotan de la oralidad, a partir de la predicación de los discípulos, que parte del mandato de Jesús: vaya y hagan que todos mis discípulos, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los manda a predicar, y manda a los otros 72 también a evangelizar. A partir de ese mandato de Dios, la iglesia ha sido misionera y evangelizado desde la oralidad. Por lo tanto, tanto el Magisterio como la Sagrada Escritura brotan de la oralidad y se constituyen las tres en una sola realidad, en la que Dios va revelándole al hombre y actualizándole al hombre qué es lo que quiere para su salvación y cuál es su voluntad. Dicho esto, el credo que nosotros decimos en la misa, se dan cuenta que no es cualquier palabra, cualquier cosa, porque es la síntesis de lo que debemos creer. Por eso es importante formarnos sobre el contenido de las palabras y de los conceptos que profesamos, porque significan lo que debemos creer, lo que Dios revela a través de su iglesia, a través de la Sagrada Escritura, a través del Magisterio. Es una síntesis, es la gran síntesis, ¿sí? Si nosotros vamos a la primera carta del apóstol Juan, esa carta que es una carta pequeña, allí vamos a ver
en el capítulo 1, versículo 5, dice: la noticia que hemos oído de Él y que nosotros la anunciamos es esta: Dios es la luz y en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en las tinieblas, mentimos y no procedemos conforme a la verdad. Es decir, lo que hemos oído es lo que nosotros le anunciamos. La oralidad es fundamental porque es donde brota todo. De hecho, Jesús enseña desde la oralidad y los primeros siglos las comunidades se establecen a partir de la oralidad. Por lo tanto, la tradición es fundamental para nosotros porque significa también aquel espíritu que va acompañando la enseñanza de la Sagrada Escritura y que nos dan pista de cómo interpretarla verdaderamente junto con el magisterio de la Iglesia. No se puede interpretar bien la Sagrada Escritura sin el magisterio. Podemos incurrir en grandes errores si no conocemos cuál es la verdadera fe, de qué modo debemos entender verdaderamente lo que leemos y lo que anunciamos. Esto que le dice el eunuco al discípulo cuando va en camino. El discípulo lo ve y ve que el eunuco está leyendo al profeta Isaías. Le dice: ¿entendés lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y después de esa explicación se bautiza el eunuco. Eso está en Hechos de los Apóstoles. Entonces, vemos que la oralidad y la comprensión es fundamental nosotros para poder comprender bien la Sagrada Escritura, que es una práctica que también tenía el pueblo judío, no es solamente una práctica de la Iglesia. Pero bueno, vamos a centrar un poquito en lo que creemos. Lo primero que decimos en el credo es creo. ¿Qué significa creer? Creer, para nosotros los católicos, es tener la conciencia y la certeza de aquellas cosas que no vemos. Por ejemplo, de Dios, de sus ángeles, de su reino, del cielo. ¿Y dónde sacamos eso? Que eso es la fe. Bueno, vamos a los Hebreos, la carta de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Ahí vemos cómo se define, ¿sí?, la fe. Ahora bien, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, es la garantía de la esperanza. La plena certeza de las realidades que no se ven, es la certeza de las realidades que no se ven, o sea, son cosas reales, que no la vemos, de las cuales tenemos certeza. Por lo tanto, la fe, ¿qué es? Certeza. Una certeza tan grande que incluso es mucho más evidente y más fuerte que la certeza de la realidad misma que vivimos, ¿sí? Es la certeza de lo que no vemos. ¿Por qué se usa la palabra, por qué se usa este sentido, la vista? Porque en la Sagrada Escritura la vista significa la totalidad de todos los sentidos, ¿sí? Es como que el apóstol diría, es la certeza de lo que olemos, de lo que gustamos, de lo que escuchamos, de lo que palpamos. Es la certeza de todos nuestros sentidos, de todo nuestro ser, la fe. Y esta vista en la Sagrada Escritura es la síntesis del ser humano, es la síntesis de todos los sentidos. Te invitamos a que te suscribas, compartas, comentes, y si tenés alguna duda podés dejar en tu comentario que el Padre Franco, cuando tenga un tiempito, lo va a estar respondiendo. Continuamos con el curso del credo. Bien, ¿dónde sacamos de que el ojo es la síntesis de todos los sentidos? Bueno, si leemos el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 34, vamos a leer que ahí Jesús dice lo siguiente: lámpara del cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está iluminado. Pero si tu ojo está enfermo, también tu cuerpo estará en tinieblas. Y en Mateo 6, capítulo 6, en el libro de Mateo, vamos a encontrar la misma afirmación del Señor, que nos muestra esto, que el ojo, la vista, es como la síntesis de todo el ser humano. Capítulo 6, versículo 22, leemos lo siguiente: lámpara del cuerpo es el ojo. Si el ojo está sano, todo el cuerpo estará sano, pero si el ojo está enfermo, el cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que hay en ti se oscurece, ¿cuánta oscuridad habrá?
Bien, por lo tanto, la certeza de lo que no se ve es la certeza de lo que no, de lo que muchas veces no experimentamos, porque esto es importante. A veces nosotros creemos que tenemos mucha fe porque experimentamos consuelos de Dios. Recibo la Eucaristía y siento paz, voy a rezar al templo, me dan la bendición y siento un calor. Y hay momentos donde no sentimos nada. Y en esos momentos donde no sentimos nada, contrariamente a lo que creemos, es el momento donde mayor fe tenemos, porque es la carencia de todo consuelo corporal o espiritual, y ahí es donde se manifiesta y se muestra nuestra perseverancia en la fe, que es la certeza de lo que no vemos, de lo que no sentimos, de lo que no leemos, de lo que no experimentamos. Contrariamente a lo que creemos en esta cultura donde lo único que la bandera que se enarbola es la del sentimiento, la de sentir, la Sagrada Escritura nos muestra que cuanto menos sentimos, es cuanto más posibilidad tenemos de hacer crecer nuestra fe y perseverar en ella. ¿Sí? Es lo que los santos místicos nos hablaban de la noche oscura, ¿sí? De pasar la noche oscura o noches de aridez, momentos de aridez espiritual donde Dios sigue obrando, Dios nos quita los consuelos para que perseveremos en esa fe que nosotros verdaderamente profesamos. Entonces, cuando no tenemos consuelos espirituales, no es el momento de creer de que nuestra fe ha disminuido, sino que es el momento donde vemos que Dios quiere que nuestra fe crezca y no se agarre de esos consuelos para perseverar en la fe, sino solamente en la certeza de que Él está siempre. Y eso es importante porque la certeza para nosotros no es un leve conocimiento de Dios. No se apoya nuestra intelectualidad, no se apoya nuestras virtudes. La fe es un don que Dios da y regala. Por eso muchas veces encontramos sectas que tienen más fe en su fe que en Dios. Yo con la fe puedo todo, yo rezo fuerte y Dios me escucha, yo oro fuerte. No. La fe es un don y es un vehículo que nos conecta directamente con Dios, que es el Todopoderoso. No es mi fe solamente la que va a mover montañas, ¿sí? Cuando Jesús dice, si tuvieran la fe como un granito de mostaza, dirían esa montaña que se venga y se movería, no está diciendo que todo va a depender de nuestra fe, sino nos está diciendo que nuestra fe es chiquita, es más chiquita incluso que eso. Y que obviamente que si pedimos, como dice la Escritura, y ya creemos que Dios nos va a conceder lo que pedimos, Dios va a escuchar mejor nuestra oración, no por la fe misma, sino porque ahí hay una comunión con Dios. Y Dios puede obrar en mi vida cuando hay comunión en Él. Y cuando yo tengo la certeza de su presencia, de su paternidad conmigo, ahí Dios puede obrar en mi corazón. Pero hay que tener cuidado de no tener más fe en la fe que en Dios. La fe es un don que Dios nos regala y que tiene que estar constantemente puesta en oración para pedir que crezca. ¿Cómo crece nuestra fe? Porque también es un don, pero también es tarea. Muy simple. La fe crece en la medida que nos acercamos a las cosas de Dios. Mientras más metemos a Dios en nuestra vida, más crece la fe. Por ejemplo, mientras más voy a misa, más crece mi fe. Mientras más seguido me confieso, más crece mi fe. Mientras más rezo, más crece mi fe. Mientras más frecuente es el rosario, más crece mi devoción a la Virgen. Mientras más leo su palabra, más crece mi amor hacia Jesucristo y hacia su doctrina. Mientras más cosas de Dios metemos, mientras más estamos en las cosas de Dios, mi fe más crece. Siempre y cuando no vuelva a las cosas de Dios una actividad más del día, sino que sea movida con la conciencia de ir a un encuentro, de un encuentro con aquel que me ama. ¿Sí? Bueno, eso es importante. La fe entonces es un don y es una tarea y es la certeza de lo que no se ve. Y cuando decimos no se ve, es la certeza de lo que no se siente, lo que no se huele, lo que no se escucha, lo que no se gusta, lo que no se palpa. La fe de lo que no se ve, podemos hablar también de cuando rezamos y pedimos algo material o pedimos por la salud de alguna persona o por nuestra propia salud de recuperación. ¿Tiene que ver con eso, padre, también? O porque muchas veces he escuchado, no te curaste, no lo conseguiste porque no tenías fe. No. Oraste, pero no tenías fe.
No, bueno, eso también a veces hay algunas sectas que profesan eso. Insisto con este concepto de tener más fe en la fe que en Dios, porque no se trata de la fe para doblegar la voluntad de Dios, sino que la fe te ata a la voluntad de Dios. Y si es voluntad de Dios que uno muera por una enfermedad, si es voluntad de Dios que uno parta de este mundo, si es voluntad de Dios que un familiar mío tenga que partir, no porque Dios quiera la muerte de sus hijos, sino que los quiere con Él, quiere la vida eterna, que es distinto, y para pasar a la vida eterna a causa del pecado de Adán tenemos que transitar la muerte. Dios no quiso eso desde el principio, Dios nos creó para estar con Él. El pecado hizo que la realidad de la muerte esté en nuestra existencia, pero si es voluntad de Dios que las cosas no sean como yo pido, como yo quiero, la fe lo que va a hacer es aceptar su voluntad. Una vez una persona me decía: Padre, recé hasta el último segundo de que muera mi mujer para que Dios haga el milagro de que la cure del cáncer. Murió mi mujer y agradecí a Dios porque se estaba cumpliendo su santa voluntad. Eso es la fe. Es decir, yo sé que con mi fe Dios puede obrar y hacer los milagros que Él quiere, voy a ir por ese milagro porque quiero que esta persona se sane. Pero siempre está primero la voluntad de Dios que ante mi voluntad o el bien humano que yo veo. Entonces, a veces Dios no concede cosas no por mi falta de fe, sino porque no está dentro de sus planes. Y lo que hoy para mí es cruz, dolor y angustia, puede ser causa también de salvación, redención de muchísimos otros que yo no veo. Eso es la comunión de los santos, es la certeza de que Dios sigue obrando y es todopoderoso Dios. Dios realmente es todopoderoso, no porque lo decimos nosotros, no porque lo dice la Escritura. Vamos al Génesis, por ejemplo. Al Génesis. En el Génesis capítulo 49, que son los capítulos finales, versículo 24, ahí dice: porque el Dios de tus padres que te socorre por el Dios todopoderoso, que es quien te da sus bendiciones. Bendiciones de lo alto del cielo, bendiciones del océano que se extiende por debajo, bendiciones de los pechos y de los senos maternos, bendiciones de las espigas y de las flores. O sea, todo es bendición de Dios porque Dios es todopoderoso y sostiene todo. Por lo tanto, si Él lo puede todo, lo que no se realiza no es por mi falta de fe, es porque en su omnisciencia y en su omnipotencia hay algo inscripto en el plan de salvación y de redención mundial que choca con una necesidad pequeñita, humana, y que a veces está movida también por el egoísmo. A veces nos aferramos a la vida de personas que incluso ellos ya quieren partir, ¿sí? Entonces, no se trata de la fe, ojo con esto, ¿sí? No se trata solo de la fe. Sí tenemos que rezar con insistencia, como nos dice la palabra, y tenemos que rezar creyendo que Dios ya nos los da, pero es la oración de Jesús. Padre, que se pase de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es lo que está siempre de fondo. Y a veces la voluntad de Dios implica, bueno, tener que transitar valles de incomprensión, certezas en medio de estas oscuridades que también se tornan a veces dolorosas. Ahora, nosotros en el credo decimos: creo en Dios Padre. No es que creemos en cualquiera, creemos en un Dios que es Padre. Y como Padre, Dios nos cuida. Por ejemplo, cuando los discípulos le dicen: enséñanos a orar, ¿qué dice Jesús? Ustedes oren así: Padre nuestro. Me voy al Padre mío, al Padre de ustedes, dice Jesús cuando se va al cielo. Sí, Dios es nuestro Padre y como todo Padre, Él va a procurar el bien nuestro, pero el bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor? La vida eterna. Así como un papá a veces tiene que regañar a su hijo, ponerle una penitencia o no darle un gusto por el bien de su educación, para que aprenda determinados valores, determinadas lecciones, lo mismo Dios a veces permite el dolor en nosotros para la vida eterna, que es el mayor de los bienes y es verdaderamente lo que nosotros profesamos, que Dios, como dice la Escritura, Dios establece todo para el bien de los que lo aman, ¿sí? Bueno, la fe entonces, ¿qué va a hacer? Nos va a hacer que abracemos la voluntad de Dios, aunque a eso contradiga nuestra voluntad a veces. Para terminar, creemos en un solo Dios.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es trino, es un Dios, somos monoteístas. La palabra monoteísta significa un theos, un Dios. Creemos en un solo Dios. Vamos al Deuteronomio, por ejemplo, el libro del Deuteronomio. Ahí nos dice que nosotros, en muchas partes de la Escritura, pero en el Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, vamos a ver cómo allí nos dice la Escritura: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios, es un solo Dios. Y si vamos a Marcos, en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, vamos al libro de Marcos, capítulo 12, versículo 29, allí Jesús nos va a decir lo siguiente. Nos dice: el primero de los mandamientos, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas, ¿sí? Es decir, nosotros creemos en un solo Dios, que es el único, que es uno, pero también es un Dios trino, ¿sí? Es un Dios trino. Es una sola naturaleza humana con tres personas divinas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. No son modos distintos de manifestarse Dios, no. Son tres personas distintas que forman una sola realidad. Lo mismo pasa con nuestra mano, por ejemplo. Nuestra mano está compuesta por 5 dedos. Y no decimos que tenemos 5 manos, decimos que es una mano con 5 dedos. Lo mismo pasa con Dios. Es un solo Dios con tres personas. Y esas tres personas es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Dónde está eso? Vamos a Mateo, capítulo 28, versículo 19. Mateo, capítulo 28, versículo 19. Van a ver cómo Jesús manda allí a sus discípulos con un encargo. Y ese encargo es el siguiente: vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Este mandato replica con el bautismo de Jesús, que desciende el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y se escucha una voz desde el cielo que dice: este es mi Hijo muy predilecto, escúchenlo. Es decir, ahí está conformada la Trinidad, ¿sí? Después, en otras cartas del Nuevo Testamento se habla de creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, un solo Dios en tres personas, que es lo que nosotros creemos y profesamos en el credo. Es un solo Dios en tres personas. No son tres dioses, no son tres realidades divinas, es una sola realidad divina con tres personas. Tampoco son tres modos de manifestarse Dios, como que Dios va poniendo caras distintas. No, no. Son tres personas distintas con un solo Dios. Lo mismo pasa en el género humano. Nosotros decimos, la naturaleza humana es una, pero está compartida con la cantidad de seres humanos que hay, es 1.000.000. Esta es la realidad de lo uno y lo múltiple. Bueno, esta es la naturaleza divina en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que creemos y eso es lo que profesamos. Un Dios trino en el que creemos, al quien le creemos, también lo que nos revela que es nuestro Padre. Le damos gracias al Padre Franco por esta enseñanza, por este curso del credo que lo hacemos, lo profesamos en la misa, en el Santo Rosario. Le invitamos a que se suscriban, lo compartan, comenten, y le vamos a pedir la bendición al Padre Franco para aquellos que compartan y estén viendo esta enseñanza. Que el Señor esté con ustedes, con su espíritu, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, sus trabajos, los acompañe y fortalezca siempre. Amén. Amén. Hasta la próxima.